Y ahora sí estamos grabando, así que vamos a empezar la clase, la auxiliar número 3. Vamos a empezar con la segunda parte del curso, que es súper importante en verdad. Vamos a seguir ocupando casi todas las cosas que vimos en el auxiliar 1 y 2, y en verdad en la primera parte del curso. Y esta es la primera de dos clases auxiliares de Chancao, ¿ya? Entonces, si va surgiendo cualquier duda, porfa, me interrumpe. Ya, entonces vamos a ir de lleno con los tipos de circuitos, que en verdad son los utilizados en la industria. Tenemos el circuito cerrado directo, el circuito cerrado inverso y el circuito abierto. Si se fijan aquí en el primero, bueno, los circulitos, lo voy a anotar aquí, los círculos hacen referencia a Chancao y los triángulos Arnero, ¿ya? Lo voy a poner aquí, Arnero. En verdad esto, no, pero después lo explico, ya fila. Entonces, en el circuito cerrado directo, ¿qué está pasando? El material se va directamente al chancador, se reducen las partículas de tamaño y después pasar por el anero o por el sistema de clasificación, que lo que va a hacer, me va a asegurar el tamaño con el que salga el material, ¿cierto? El sobretamaño se recircula y entra de nuevo al chancador para que se disminuya el tamaño y bla. Al circuito, o sea, al flujo que está saliendo por arriba, por así decirlo, del arnero se le llama sobretamaño y, y son las partículas más grandes, ¿ya? Y por abajo sale el bajo tamaño. Oye, una acotación, que no sé si lo había dicho antes, pero para esta clase y clases futuras, yo en verdad vengo haciendo esta clase hace caleta de rato y ya estoy vieja, entonces a veces como que se me olvida que hay cosas que ustedes quizás, o conceptos que quizás para ustedes no son tan naturales, ¿ya? Así que si hay algún concepto que no entiendan, ustedes me dicen como, oye, Connie, ¿qué es eso? ¿Ya? Em, ya, entonces, vamos a pasar al segundo circuito, que es el circuito cerrado inverso, y aquí es al revés. O sea, primero yo estoy tirando todo el material al hornero y luego el sobretamaño se va al chancador. ¿Alguien a primera vista como que ve alguna diferencia o algún problema que podría tener trabajar con uno o con otro circuito? El desgaste del arnero, ¿no? ¿Con el segundo? Como que sí, como que le pasarían partículas más grandes. Pienso que se rompería la malla y todo. Claro, al final estamos tirando mucha pega al arnero porque, bueno, a priori nosotros no sabemos cuál va a ser la distribución de tamaños con la que va a entrar el material, pero sí quizás van a haber muchas partículas grandes que podrían incluso dañar el arnero acá. Se podría dañar el arnero y al final disminuir la eficiencia en el mediano o largo plazo. Entonces sí, ese es uno de los problemas que tiene el circuito cerrado inverso, así que hay que ver bien qué distribución de tamaño tengo para poder trabajar con este circuito. Ya en general se trabaja con este circuito en chancado secundario y chancado terciario particularmente. ¿Qué otra cosa? No, en verdad voy a seguir que con este mismo circuito, de hecho, ocurre algo que se le llama enceguecimiento. Y en verdad esto vendría siendo como una vista en planta del arnero o como yo lo estaría viendo si lo miro desde arriba, ¿ya? Entonces imagínense, por ejemplo, este es el arnero, eh, y yo estoy mirando esta parte de aquí, ya, onda, esta parte. Entonces, en esta parte yo tengo los orificios del arnero, ¿cierto? Va a estar pasando el mineral y si yo tengo partículas muy grandes, lo que va a pasar es que voy a tener partículas, por ejemplo, que van a ser muy grandes y que lo que van a hacer va a ser tapar como las posibilidades que tienen las partículas más pequeñas de pasar, ¿ya? Y me va a disminuir la eficiencia, porque si yo pongo como una vista, esto sería como una vista desde aquí del lado, ¿ya? Si yo estoy viendo como el anero desde el lado, yo voy a ver algo así. Lo que va a pasar es que el mineral, ¿cierto? Está pasando por acá,
va en esa dirección, el mineral va pasando por allá, y si yo tengo partículas muy grandes acá, las partículas que deberían estar pasando no van a poder pasar por estas, entonces al final como que van a salir del circuito, se van a meter aquí al chancador y van a volver a entrar, y lo que pasa con esto es que me disminuye la eficiencia. Ya esto se le llama enceguecimiento. ¿Y alguien ve algún problema o alguna dificultad que podría presentarse trabajar con el circuito cerrado directo? ¿No? ¿No? Ya, uno de los problemas es que, por ejemplo, si yo selecciono un circuito cerrado directo y tengo una distribución de tamaño más bien pequeña, o, por ejemplo, si esta, ay, ¿dónde está el mouse? Si esta malla, por ejemplo, es de media pulgada y yo aquí tengo en la entrada que el 50% de las partículas es menor a media pulgada, yo voy a estar mandando todas estas partículas que ya tienen el tamaño adecuado a chancarse, ¿ya? Entonces, el chancador va a estar chancando cosas que no deberían ser chancadas. Entonces, como que voy a estar explotando, por así decir, el chancador, o cómo se llama esto, se me fue la palabra. Pero al final el punto es eso, que el chancador va a estar haciendo trabajo por partículas que no requieren trabajo, ¿ya? Esa es una de las dificultades o de los problemas que se podría tener con el circuito cerrado directo. Y finalmente tenemos el circuito abierto que se ocupa en chancado primario. Chancado primario, y de hecho esto en vez de ser un arnero suele ser una parrilla. Y se le llama parrilla porque son más grandes, son como un poco más robustas, y de hecho las aberturas son muchísimo mayores y se ocupa principalmente para poder sacar las partículas grandes, ¿ya? Y si se fijan, lo que sale del arnero y lo que sale del chancador se juntan, ¿ya? Entonces no hay ningún tipo de clasificación en verdad. Porque si se fijan con el circuito cerrado directo y con el circuito cerrado inverto, lo que está pasando es que el arnero me está definiendo el producto, el tamaño del producto de las partículas, ¿ya? Entonces, esos arneros me están asegurando el tamaño que yo quiero lograr, ¿ya? Sin embargo, el circuito abierto no hace eso. Lo único que hace es como, primero, eh, proteger al chancador, o sea, no, pues no proteger al chancador, perdón, es sacar las partículas, perdón, que no necesitan ser chancadas, ¿ya? Las partículas más pequeñitas. Ya, Connie, tenemos, dime, ¿en qué etapa se ocuparía entonces el circuito abierto, como el chancador el primario, chancado primario, secundario? Ah, ya, chancado primario, ahí lo puse, chancado primario se ocupa el circuito abierto. bacán. Igual por si acaso esto no es siempre, ¿eh? O sea, hay faenas que no tienen parrilla, que llegan y meten todo el chancador. Pero, y ahí después, por ejemplo, no sé, si entra una partícula muy grande o después tienen que estar con un martillo picador como rompiendo la roca y qué sé yo. Connie, ¿te puedo hacer una consulta? Dime, Siempre he tenido la... espera, no sé si estáis muteado o el internet, pero te escuché Sorry, ahí que sí. siempre teníais la duda y ahí se cortó. Sí. Tenía siempre la duda. Lo que pasa es que yo veía que cuando cambiaban las parrillas de estos arneros, las parrillas directamente que están en el chancador primario, que las alcanzaba a observar, las cambiaban cada cierto periodo de tiempo. ¿Tú sabes cada cuánto tiempo las cambian operacionalmente? No O tengo sea, idea, obviamente obedece al del acero, pero no sabes tú el no dato. tengo idea. Pero claro, las rocas, en verdad todos los equipos que se ocupan en el procesamiento de minerales provocan un montón de abrasión en los equipos. Entonces hay que estar cambiándolos constantemente. De hecho pasa lo mismo con los arneros. Los arneros, las parrillas, o sea, las mallas de los arneros hay que cambiarlos también constantemente porque se pueden romper y eso va a hacer que pasen partículas que no deberían estar pasando, va a disminuir la eficiencia, etcétera. Pero el tiempo no, cacho. El profe quizás Mm, maneja esos números, muy probablemente. ya, ok.
Gracias. ¿Nadie más tiene dudas con los circuitos? ¿No? Ya vamos a pasar entonces a la otra parte antes de pasar a los ejercicios, que son más o menos algunas ecuaciones o algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender o a trabajar con estos ejercicios. Primero tenemos la eficiencia de los arneros, y a mí más que se aprendan esta fórmula de abajo, porque puede ser distinta, lo que me interesa es qué están calculando con la eficiencia, ¿ya? Y lo que están calculando es una razón entre lo que pasa por el arnero, o sea, si yo tengo mi arnero acá, lo que pasa por el arnero dividido lo que debería estar pasando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la cuestión de abajo, si se fijan, dice GSU, que, ok, si esto es GSU, yo lo divido por GSF, que vendría siendo lo que está entrando al arnero, y esto se multiplica por la fracción acumulada de F que está a la abertura del arnero. O sea, para que entiendan lo que está pasando acá, si yo digo que el arnero tiene una abertura de media pulgada, yo voy a mi tablita de la fracción acumulada, el F de F, ¿cierto? Y digo, oye, ¿sabéis qué? Aquí tengo el tamaño, media pulgada, y esto me dice, no sé, que el 30%, no voy a ponerlo más grande, que el 50% de las partículas están a media pulgada, ¿ya? O son menores a media pulgada. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo estoy haciendo entrar aquí 300 toneladas por hora y yo tengo que el 50% de las partículas es menor a media pulgada, estoy diciendo que deberían pasar 150 toneladas por hora por el arnero, ¿cierto? Sin embargo, por la eficiencia y por las características de la roca, ¿cierto? Que las partículas más pequeñas se pueden pegar a las más finas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo no voy a estar recibiendo las 150 toneladas por hora, quizás voy a estar recibiendo, no sé, 100 toneladas por hora, por ejemplo. Entonces, yo haciendo una razón entre estas 100 toneladas y lo que debería pasar, que serían 150, puedo obtener la eficiencia del hornero, ¿ya? Entonces es importante que entiendan en verdad, y no solo con esta cuestión, en verdad en general, qué están calculando, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Después se puede calcular también una eficiencia por tamaño, que está la fórmula aquí, y esto es, porque ok, yo voy a tener mi distribución granulométrica y no todas las partículas, o sea, probablemente no todas van a tener la misma eficiencia, ¿ya? Entonces se puede calcular una eficiencia por tamaños de igual forma con esta ecuación, ¿ya? Ojo sí que esto es para todos los tamaños que son menores o iguales a la abertura, ¿ya? Quizá, creo que en el ejercicio hay que ocuparlo, así que sí, así que ahí quizás quede un poquito más claro. Después tenemos la carga circulante, que en verdad es algo con lo que ya hemos trabajado antes, pero aquí hay otra fórmula que se puede determinar con las fracciones retenidas. Em, y, y eso en verdad. Creo también que hay un ejercicio para usar la carga circulante con esta fórmula. Ya, después tenemos la razón de reducción o el R80, que también es un parámetro que se ocupa harto en forma operacional y que lo vamos a ocupar también harto durante el curso. Ocupa dos variables que ustedes ya conocen, que sería el F80 y el P80. Esto hace referencia a la alimentación del chancador, y el producto del chancador. ¿Ya? Entonces esto está viendo cuánto me está reduciendo de tamaño el chancador, ¿ya? O sea, yo veo lo que entra al chancador y lo que sale del chancador. No se vayan a confundir con las letritas, ¿ya? Eh, Valores típicos de R80 se mueven entre 3 y 6, para chancado primario, secundario y terciario, y es típicamente 4 es un valor, 4 vendría siendo como un valor típico, en verdad. El profe igual conoce, maneja hartos de esos datos. Después tenemos la ecuación de Bond, que nos va a ayudar a determinar la potencia o la energía consumida al final o la potencia requerida. Y para esto se ocupan nuevamente P80 y F80
esto del chancador, ¿ya? Del chancador. Y importante que estos valores están en micrómetros y aparece otro parámetro que es el work index, que me está diciendo como la energía necesaria que yo necesito para disminuir de tamaño un mineral con características particulares. Ya este valor varía en función del mineral con el que estamos trabajando. Es un valor que se obtiene de laboratorio, así que es un valor que ustedes van a conocer. Y sin embargo, esto creo que lo vemos en la próxima auxiliar, eso sí. Y parece que lo dejé en un ejercicio propuesto de la clase de hoy día, es que va a aparecer también por ahí el Work Index operacional. ¿Y de dónde sale este Work Index? Ok, o sea, este Work Index operacional, perdón. Ok, yo voy a tener un Work Index de laboratorio, perdón, y si yo conozco, por ejemplo, este valor, conozco además el P80, el F80, pero como parámetros de mi operación, yo podría decir, oye, ¿sabéis qué? En verdad, el work index que ahí me llegó del laboratorio, que no sé, me dijeron que era 13 kWh por tonelada, en verdad no es 13, en verdad es 14, ¿ya? Entonces, ok, ahí hay que ver cómo a qué se debe esa diferencia o ese delta, etcétera. Entonces a eso se refieren con work index operacional, que al final ustedes tienen que despejar el valor de ahí con los valores que ustedes ya obtuvieron o que le están dando. Después tenemos la energía consumida, que se puede calcular como la potencia consumida partido el flujo que yo estoy tratando y finalmente la potencia requerida, que es una relación entre la potencia consumida y la eficiencia. La eficiencia, no, lo voy a poner acá. La eficiencia es típicamente 90% para equipos nuevos y el otro es 75% para equipos viejos o que ya están funcionando ya. Eh, Eso. No sé si alguien tiene dudas antes de pasar al primer ejercicio. Connie, no sé si Mm, lo dijiste o tal vez ya lo repetiste, lo comentaste. Era para saber la diferencia entre circuito cerrado inverso y el directo, la ya, granulometría, ¿sí? ya ¿Cómo? Para poder escoger uno u otro. Si es que yo conozco las curvas granulométricas, Exacto, exacto. Sí. ya, si yo conozco las curvas granulométricas en la alimentación, y por Ujú, ejemplo, yo veo que la abertura del hornero da lo mismo en verdad, pero dada una abertura del hornero, si el ujú. 20% de las partículas iniciales están bajo ese tamaño, a mí me conviene ocupar un circuito cerrado inverso, porque al final ese 20% se debería estar yendo, ¿cachai? Entonces al final como que voy a estar siendo más eficiente con mi Mm. circuito porque va a estar entrando al chancado solamente cosas que tienen que ser chancadas. Entonces, si el anero, por ejemplo, es de 1,5 pulgada y yo dentro, por ejemplo, que el 15% se está yendo a esa 1,5 pulgada, yo podría escoger circuito cerrado inverso. Dije 20, 20. Te escuché 15. pero... Sí, dije 20, pero... Sí, Ya, ok. sí. Si ya, no sé, tenía un 5 o 10%, quizás no te va a convenir tanto, porque al final vaya a estar sacando, no sé, 10 toneladas por hora, o quizás menos, Ya. Si, y por ejemplo, ahí tuvieras mejor te algo conviene muy tirar todo el cercano a chancado. 20%, como 18, sí escogería el otro, básicamente. Eso en verdad depende de criterios de quién esté haciendo el diseño y o Ah, en ya. este caso, quién esté resolviendo el ejercicio, en verdad. Ujú, Si alguien quiere ok. ser, no sé, más asegurar, es que en verdad depende como de las definiciones que vayáis tomando, ¿cachai? Si tú decís, Mm, no sé, que ese 19% en verdad son, no sé, 200 toneladas, claro, quizás te conviene poner el arnero primero y después el chancador. claro. But Buena. it's up to you. Gracias, Connie. No problem. Ya, vamos a los ejercicios ahora entonces. Dice, según la tabla y el flowchart adjunto, y dado que la abertura del arnero son 3/8 de pulgada,
la eficiencia del granero es 82% y la alimentación fresca de 320 toneladas cortas por hora. Determiné carga circulante, razón de reducción y potencia requerida considerando que el work index es de 12,5 kWh por tonelada corta. Ya, primera consideración aquí, una tonelada corta equivale a 0,907 toneladas métricas de las normales. Otra cosa que probablemente no se las había dicho, y si se las había dicho no importa porque es un error que gente vieja comete. Las toneladas, la abreviatura no es ton, ¿ya? La abreviatura es T, y listo. No es ton. Toneladas es igual a T, ¿ya? Entonces, tenemos este circuito que vendría siendo cerrado directo o cerrado inverso. ¿Directo? Directo, ¿cierto? Porque se va directo al chancado. Bacán. Entonces, nos dicen que la abertura del arnero son 3/8 de pulgada. Entonces, la abertura es igual a 3/8 de pulgada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos sirve algo más de aquí? No, así que nos vamos a ir a hacer al tiro el ejercicio. Aquí yo voy a apagar mi cámara y voy a dar vuelta al computador para poder escribir. ¿Me siguen escuchando? Que a veces se desconecta. Sí, Sí, se escucha. Ah, ya, escucha. bacán. Ya, ya. Tenemos entonces nuestro circuito cerrado directo. Nos entregan el nombre de los flujos, ¿cierto? Y lo que nos piden calcular, la carga de circulante, la razón de reducción y la potencia. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las auxiliares anteriores, que tiene que ver con el balance de masa. Entonces, vamos a ver qué está pasando con esto. Si se fijan, hay un nodo aquí, hay un nodo aquí, hay un nodo en todo el arnero, ¿cierto? Y bueno, está el circuito general. Entonces, el primer nodo que está aquí nos dice, ok, yo estoy juntando A más O y obtengo C. C es lo que está entrando al chancador. En el chancador está entrando C y está saliendo F. O sea, entra y sale exactamente lo mismo. Después en el arnero, yo tengo que está entrando F y está saliendo O, que es el sobretamaño o el overflow, más U, que es el bajo tamaño o el underflow. Y finalmente, si yo veo el general, tengo que A es igual a U. Y si nos devolvemos al enunciado, a mí me están diciendo que la alimentación fresca es de 320 toneladas cortas por hora. Ya, aquí como está todo en toneladas cortas por hora, si se fijan, esto está en toneladas cortas por hora, esto también está en toneladas cortas, vamos a trabajar con toneladas cortas, ¿ya? Pero si en el caso de que algo estuviera en toneladas cortas y lo otro en toneladas, tienen que hacer las conversiones correspondientes. Ya, entonces tenemos el balance de masa y nos dicen que el flujo fresco es 320 toneladas cortas por hora. Entonces tenemos que GCA va a ser igual a GSU y esto va a ser igual a 320 toneladas cortas por hora, ¿cierto? Después, ¿podemos sacar algún otro flujo? Podríamos, ¿cierto? Porque, ¿por qué? Les voy a dibujar la tablita. Teníamos el tamaño, ups, el tamaño estaba en pulgadas.
teníamos la fracción retenida de A y de F. Fracción retenida de A. Así que podemos sacar la fracción acumulada de A. Sí, teníamos la fracción retenida de F. Así que podemos sacar también la fracción acumulada de F. Y con eso estamos. Entonces, teníamos 2, teníamos 1/2, teníamos 1, teníamos 3/4, 1/2, 3/8, 1/4 y el fondo. Esto, esto era 16, 24, 27, 11, 8, 3, 2, 9. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la fracción acumulada? ¿100 menos cuánto? ¿Están ahí o lo hago yo? 100 menos 16. Ya, 84 menos 24. 60. 60 menos 27. 33. Después, 22. 14. 14, 11. 11, 9, 0. Ya, para el otro. Tenemos 100, 100, 100, 100. 100, 100. 84. 84, 60. 32. No, 34. 34 y 0. 34, sí. Bueno, Ujú. ya. ¿Por qué hice esto? Porque hay una formulita. Hay una formulita que aparecía al inicio que me relacionaba la eficiencia, ¿cierto? Y, perdón. Y esta eficiencia me decía, ok, lo que pasa, partido, lo que debería estar pasando. ¿Qué es lo que debería estar pasando en este caso? Si yo miro el arnero, ¿qué debería estar pasando? La alimentación. F. ¿Pero todo F? No, una parte. ¿Qué parte? ¿Alguien más que quiera ayudar ahí al compañero? ¿No? Ok, veo que estoy siendo ignorada, así que la parte que debería estar pasando es la fracción acumulada de F, que está al tamaño de la abertura. Y el tamaño de la abertura eran 3/8 de pulgada y esto denunciado, ¿ya? Entonces, eran 3/8, ¿cierto? Sí, sí. Ya, entonces me voy ahora a mi tabla y veo, ok, aquí está los 3/8. A mí me interesa la fracción acumulada F y si me voy hasta allá, veo que el 60% está al tamaño de la abertura, ¿ya? Entonces, ay, entonces, yo voy a tener la eficiencia que me dan, que era de un 82%. Upsi. Upsi. Voy. Ya. Tengo entonces que la eficiencia es un 82%, el GSU lo conozco porque es el mismo que el GSA.
sería 320 toneladas cortas por hora, y lo voy a dividir por GSF, que no lo conozco, y por el 60% que está acá. 60%, ¿ya? Y si se fijan aquí, la única incógnita que tengo es el GSF, y obteniendo el GSF, se van a dar cuenta que, ok, yo tengo A, tengo U, tengo A, y si ahora conozco el GSF, voy a poder conocer O, voy a poder conocer C, y conociendo C, voy a poder conocer O. Así que ahí voy a tener todos los flujos que necesito, ¿ya? Entonces, si yo despejo el GSF de aquí, voy a obtener que el GSF son 650,4 toneladas cortas por hora. Si alguien está con calculadora, me lo confirma. Entonces, GSF va a ser igual a GSC. Entonces, GSC igual a GSF igual a 650,4 toneladas cortas por hora. ¿Qué más? El GSO. El GSO va a ser 650,4 menos 320, ¿cierto? Cierto. Ya. Entonces tengo el GSO. Ay, que soy torpe. El GSO entonces va a ser igual a 330,4 toneladas cortas por hora. 330, sí, toneladas cortas por hora. Ya, tengo el GSO entonces. ¿Qué podemos hacer ahora? El U. No, pues, pero el U ya lo tenemos, po, porque GSA es igual a GSU. ¿Verdad? Faltaría el C. Faltaría el C. Sí, pero es que C igual a F, así que ya lo tenemos igual. Ah, ya. Ujú. Pero podríamos ir a calcular carga circulante, ¿cierto? ¿Cómo se definía la carga circulante? Esto le entró en el control, así que deberían saberlo. Puta. Era como el La división entre lo que entra como alimentación dividido lo que se está circulando, el flujo que regresa. Era al revés. Recirculado partido el flujo fresco. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está recirculando? GSO, El O, GSM, ¿Y qué es lo que está entrando? el GSA. GSA. Yes. Entonces, el GSO eran 330,4 y el GSA eran 320. Todo en toneladas cortas por hora. Así que la carga circulante me da 1, claro, 103. 103,25. ¿Coma 3? como 103,25, 103,3. 103,3%. Ujú. Ya. Tenemos entonces la carga circulante. Necesitamos la razón de reducción ahora. Recuerden que la razón de reducción es el F80 partido el P80, pero esto es aquí se van a confundir con las letras. Recuerden que esto es lo que está entrando al chancador. Entonces, en verdad, esto sería el C80 y esto sería el F80, ¿ya? Que es
la alimentación. Y esto es el producto. Y esto es del chancador, ¿ya? Tenemos esto porque nos lo dan en el enunciado. ¿Qué otra cosa nos dan en el enunciado? Nos da nada. Pero vamos a tener que volvernos y calcular todos los... esto ya lo habíamos completado antes. Pero necesitamos calcular nuestras fracciones acumuladas para poder llegar a la... Al 80. Exacto. A lo que está entrando al chancador efectivamente. Ups, sí. Ujú. Entonces, esto era 84, 60, 34 y 0. Ya, 60, entonces, ¿por 24, cuál 0. partimos? Conocemos los flujos. Conocemos los flujos y conocemos A y B. O sea, A y F. ¿Con el primero? ¿Con cuál? ¿Con este? Sí. Porque C igual a F. Ah, con este. No, con el de arriba, porque ya sabemos que C igual a F, entonces tenemos A y F. ¿Y quieres sacar O? Sí, puede ser. Ya, lo que vamos a hacer primero, F es igual. Lo que vamos a hacer primero es calcular U. ¿Ya? ¿Y de dónde va a salir U? Voy a retroceder. De A igual a U. No, va a salir de No, esta ecuación, esa- de la eficiencia por tamaño. mm, Oye, déjeme confirmar que yo puse menor o igual, pero parece que es solo, parece que es menor. Denme un segundo para consultar mi apunte de Casali, que todavía lo tengo después de 80 años. Em, Denme un segundo. En verdad, más segundo. No lo encuentro. Y es importantísimo para este ejercicio. Ah, aquí está, po. No, es menor o igual, está bien. Ignórenme. Sigamos con lo nuestro. Ya, entonces, la ecuación me dice que el GSU y esto es para todo tamaño menor o igual a la abertura. ¿Ya? Entonces, ya aquí vamos a ocupar un supuesto porque recuerden que yo les dije que no necesariamente para todos los tamaños se tiene la misma eficiencia. ¿Ya? Pero nosotros en este caso vamos a tomar el supuesto de que la eficiencia es la misma para todos los tamaños, entonces podemos ocupar esta ecuación y decir, ok, el 82%, ¿cierto? Es igual al GSU, que son 320, igual a la fracción retenida, dividido GSF por F y F. Esto es al tamaño de la abertura, que era 3/8, ¿cierto? Ah, no, pues, o sea, es para cada tamaño, perdón, ignórenme. Ignórenme. Voy a seguir poniendo esto para que no se le olvide. Entonces, oye, no, denme un segundo que hay algo que no me calza aquí.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, no sé si alguien cacha el problema que estoy teniendo, pero el menor o igual juega un papel importantísimo. Ya, y esto dice menor o igual a h. This is the end of all, y f. A ver, voy a tener que ver la clase del profe si es que lo ha actualizado. ¿No están viendo nada o siguen viendo el auxiliar ahí? Estamos viendo la auxiliar donde dice balance de masa. Ah, ya. Chancado. ¿Estás teniendo problema con el tema de la apertura? ¿Que fuera menor a la apertura? A la abertura. Sí, es que ¿Sí? yo tengo en mis cálculos, o sea, en mis apuntes, perdón, que es Ujú, menor o igual, pero lo resolví con el como menor. menor. Ya. Entonces me va a dar distinto. Mm, Es con no sé, empezar la eficiencia por tamaño, según esto, bla, which is menor o igual a h. Ya, sí, es menor o igual. Puta, qué raro esto. Ya, veamos qué nos da. Siguen viendo. Ya no sé qué están viendo. Ya, a ver si es menor o igual a la abertura. Esto tiene que ser 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí empieza la abertura, po, ¿cierto? Porque la abertura son 3/8 pulgadas. Entonces yo debería calcularlo para estos tres tamaños. Entonces, 3/8. Ya. Lo vamos a calcular cuando x es igual a 3/8 de pulgada. Entonces, cuando x igual a 3/8 de pulgada, vamos a poner esto de nuevo. El FU es lo que quiero conocer. El FIF vendría siendo 24 por 24. Y mi calculadora está acá. Esto me da 650,4 por 0,24 dividido 320 por 100. 39 FIU para 3/8 es igual a, en verdad es 40. 40%. No, esto está muy raro. También pensaba que era solo menor. O sea, Sí. mayor a, no mayor igual. Para considerar el 3 ¿Cómo? octavos como 0, entre octavos como 0 y empezar con un cuarto, ¿cierto? Sí, pues porque el 3/8 debería ser 0. Claro. 3/8, a ver, 3/8 FIU. Sí, pues, esto no puede ser igual. Ujú. Tiene que ser mayor nomás. ¿Se cachó por qué o no? Oye, sorry, he Ujú. estado divagando caleta. A ver, lo voy a cambiar acá. Esto tiene que ser menor a la abertura. Oye, ¿por qué me dice aquí que no están viendo? Yo sí.
Se ve Tam- el ejercicio. ¿Sí se ve? Sí, de Sí. hecho estás cambiando ahora. Ujú. Please move this one. Ok, esto me está diciendo que ustedes no están viendo. Ya, perfecto. No, si lo... Ya, voy a volver acá. Si yo estoy diciendo, si yo lo calculo para el 3/8 de pulgada, estoy diciendo que hay fracción retenida en lo que está saliendo. Ya, o sea que si yo hago un análisis, si hago un análisis granulométrico de esta parte y calculo la fracción retenida con esa fórmula al tamaño de la abertura, me está diciendo que ahí hay partículas que son mayores a ese tamaño, ¿cachai? Y eso no puede pasar, pues, a no ser que haya ineficiencias en el equipo. Entonces no se puede calcular para el 3/8. Esto es En eficiencia en el arnero te referís a que esté más abierto el arnero, ¿cierto? que no está haciendo la pega. Ya. Entonces esto tiene que ser de 1/4 de pulgada. Mm. Ya, perdón por la confusión. Entonces esto también se tiene que borrar. Esto. Ya, entonces nos vamos ahora al de 3/4, 1/4, perdón. Y tenemos que la fracción retenida es 26. La fracción retenida es 26, así que aquí abajo va 0,26. Ahí sí. Y esto sí nos da que la fracción retenida es igual a 43,3%. 43,3. Ay, que soy estúpida. Cero, 43,3. Ya, y con esto no hay necesidad de calcularlo, po, porque esta fila tiene que sumarme 100, ¿cierto? Entonces, para obtener lo que hay en el fondo, tengo que a 100 restarle estos 43,3 nomás, Mm. ¿cierto? 56,7. Sí. 56,7. Ujú. Ya, perfecto. Entonces calculamos ahora la fracción acumulada, ¿cierto? Que sale rápido porque solo tengo dos valores. Y esto tiene que ser igual al otro, entonces esto es 0. Ya. Ahora sí podemos ocupar O. Y vamos a ocupar, tenemos Calcula yo con el balance, ¿cierto? U. ¿Qué? Calculas, perdona, calculas O con el balance, ¿cierto? Sí, porque ahora tengo que F es igual a O más U. Mm. F es igual a O más U. Connie, disculpa. Ujú. La reducción la estamos calculando para el chancador, ¿verdad? Sí, sí, porque ese es el equipo que Eh, está reduciendo de tamaño las partículas. sí, entonces necesitaríamos conocer para F, que sería el producto, y C sería la alimentación. Exacto, Ok. exacto, exacto. Ya, entonces aquí lo pueden hacer con la fracción retenida o con la fracción acumulada, ¿cierto? F y F, esto es igual a GSO por FIO más GSA por FIA. Aquí lo que me interesa es O, entonces. Voy a tener GSF por FIF menos GSA por FIA dividido GSO. Y esto va a ser igual a FIF. Yes. FI. Ya, entonces si se fijan, voy a estar ocupando esta columna y esta columna. ¿Ya? Pero aquí, o sea, no es necesario llegar y calcular todo al tiro, porque si se fijan,
hasta el tamaño 3/4, ambos son 0, así que nos va a dar 0, de igual forma. 0, 0, 0, ¿cierto? Voy a pintarlo aquí de nuevo para que quede claro. Esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Así que me va a quedar 0 menos 0 partido algo que va a ser 0, así que pongo directamente el 0. Así que tenemos que calcularlo desde aquí hacia abajo. Entonces, primero para un medio, el F y F es 16. Voy a reemplazar solo el primero para que quede claro, pero yo entiendo que igual ya se está cachando como lo hicimos. ¿Cuánto era el F? 650,4. ¿Era 12? Lo acabo de ver y se me olvidó. 16, casi. 0,16 menos GSA por 0 dividido GSO, que si no me equivoco eran 330,4 FIO. Entonces esto me va a quedar 0 y el FIO me va a dar 31,5. Si alguien me confirma. Sí, está bien. Ya. Y ahí lo van reemplazando para cada uno de los tamaños. 31,5, 47,2, 9,2 y el último pueden sumar todo y se lo restan a 100 y van a obtener el del fondo. 68,5. Ya, nos queda finalmente entonces C. ¿Sí? Nos queda C que lo podemos claro. sacar con esta. Porque tenemos A y tenemos O. Entonces después tenemos A más O igual a C. Vamos a tener entonces F y C igual a GSA por FIA más GSO por FIO dividido GSC. ¿Conocen estos dos valores? Así que sale directo el cálculo de C, ¿cierto? ¿Queda claro? ¿Y basta que le ponga los valores o alguien tiene dudas y necesita que lo hagamos? No sé cómo interpretar ese silencio. Yo sí entendí, pero no se podía sacar directo de la relación que C era igual a F. Según yo no se puede, pero podemos chequearlo. Podemos chequear si es que da lo mismo, pero el problema de eso, no se puede. No se puede. ¿Sabéis por qué no se puede? Porque vamos a tener que GSA es igual a... No, espera, perdón. Tenemos que GSF es igual a GSC, y esto sí, se cumple perfecto para los flujos, ¿ya? Pero si tú estás hablando de granulometría, como que en verdad no lo voy a estar comparando con nada más que con el mismo F, y si te fijáis, aquí tenéis que todos los F son 0, ¿cachai? Al menos los primeros. Entonces te va a dar que el... Voy a retroceder aquí para que se vea el dibujo. Lo que pasa es que en C está cooperando A y está cooperando C, y está cooperando O, perdón, ¿cachai? Entonces son estas granulometrías las que me interesan. Si yo calculo con F, como que me va a estar tirando granulometrías erróneas, ¿cachai? Porque en F yo estoy reduciendo las partículas de tamaño, ¿cachai?
Entonces, dado que yo estoy reduciendo las partículas de tamaño, hay partículas muy pequeñas, como, o sea, partículas muy grandes que no van a existir, como estas de acá. Y eso me va a estar diciendo que en C todo esto es cero, ¿cachai? Y eso no es cero, pues. Ah, ya, gracias. Eso, eso. ¿Más dudas? Sí, logro. Ya, entonces voy a ponerlo nomás aquí, porque, bueno, nadie me dijo que no estaba entendiendo. Noventa y tres, 25,47, 5,68, 10,55. Y necesito esto, porque necesito F80 y P80, ¿cierto? Ay, ¿qué hice? Esto es 32. 67,04, 61,63, 41,7, 16,23, 10,55 y 0. Ya. Necesitamos ahora entonces el C80 y el F80. Entonces, esos valores tienen que salir para el F entre estos y para el C entre estos dos, po. Lo voy a pintar mejor. Ya, no sé si alguien sigue con problemas para calcular el F80 o los calculamos o mi pregunta es, ¿los calculamos o pongo el valor? Oye, en verdad necesito que me respondan, porque si no están entendiendo, o sea, es el momento para que quede claro. ¿Podrías calcularlo con igual? De todas maneras. Ya, voy a calcular O sea, uno. Voy a Sí. calcular para el calcularlo del... con el logaritmo, ¿cierto? Yes. Voy a calcular el del F, que está, si se fijan, entre 84 y 60. Ujú. Y esto es para media pulgada y para 3 octavos de pulgada. Entonces, esos serían mis dos puntos, pero yo tengo un tercer punto, ¿cierto? Que lo conozco. Sí. Ujú. Entonces, los vamos a calcular para el F80. Voy a tener que el logaritmo de 84 menos el logaritmo de 60 dividido el logaritmo de 0,5 porque es media pulgada. Logaritmo de 0,5 menos el logaritmo de 0,375 y esto es 0,375 igual a un octavo, ¿ya? Y después yo necesito incluir el P80, ¿cierto? ¿Con cuál de los dos valores lo comparo? Con el que es más cercano a 80, que en este caso sería 84, ¿ya? Esto es solo para disminuir el error del valor que nos va a dar. Entonces me quedaría el logaritmo de 84 menos el logaritmo de 80. Se repite este logaritmo y abajo me quedaría el logaritmo del P80, ¿ya? Logaritmo de 84 menos logaritmo de 60. Aquí traten de usar unos 4 decimales para disminuir el error, porque en verdad el logaritmo en valores puede disminuir, o sea, puede variar mucho, ¿ya? 0,5, fuck. 0,5 menos el logaritmo de 0,375. Entonces 0,1249. Logaritmo 84 menos el logaritmo de 80. 0,212. Y el logaritmo de 0,5. Ya, y aquí, teniendo estos valores, lo que tienen que hacer es despejar el logaritmo del P80, ¿cierto? Y después le aplican el antilogaritmo y les queda el P80 al tiro. Entonces, puta, puse P80, pero esto es F80, po. Porque nadie me dice nada.
F80, F80. Y nos da que el F80 es igual a 0,486 pulgadas, que ¿tiene sentido? Tiene sentido porque tiene que ser menor a media pulgada y mayor a 3/8 de pulgada, y ese valor está ahí entre medio, y de hecho está más cercano a la media pulgada, que tiene sentido también para este caso, así que estamos. Y por otro lado nos queda que el C80 es igual a 1,49 pulgadas. Entonces ahora si yo calculo el R80, si calculo el R80, esto va a ser 1,49 dividido 0,486 pulgadas, debería ser algo cerca de 3, 3,07 más o menos. ya, 3,1, que está dentro de, ¿cierto? Yo les dije que se movía entre 3 y 6, así que ahí tenemos la razón de reducción. Fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Vamos a pasar ahora a la parte C de esta pregunta, que me dice la potencia requerida considerando que el work index del mineral es 12,5 kWh por tonelada corta. Ya. No sé si se acuerdan al inicio, pero había una fórmula que decía... ¿Dónde está? Que decía que la energía yo la podía calcular como la potencia consumida dividido el flujo de alimentación. ¿Ya? Sí. Por otro lado, tengo la ecuación de Bond, que me dice que la energía es igual a 10 veces el work index por 1 dividido la raíz del P80, esto en micrómetros, recuerden, dividido 1 la raíz del F80. Y en este caso, con P80 y F80 me refiero a producto y alimentación del chancador, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a llamar 1 y a esto le vamos a llamar 2. Si yo igualo 1 con 2, lo que voy a obtener es que la potencia consumida es igual a 10 por GS por el work index por este corcho que está aquí al lado, ¿cierto? Entonces, conozco el P80, conozco el F80 porque los calculamos recién, conozco el work index porque me lo dan en el enunciado y de hecho está acá, que son 12,5 kWh por tonelada, y conozco el flujo de alimentación del chancador. Así que estamos, po. Reemplazo esos valores y obtengo la potencia consumida. Entonces 10 por 650,4 por 12,5. Aquí me voy a ahorrar las unidades, pero ya sabemos que esto lo tenemos en toneladas cortas por hora y esto está en kilowatt hora por tonelada corta, pues sí que está ok. Ya, y lo de abajo no, el F80 y el P80 nos lo piden en micrómetros, ¿ya? Entonces, sabiendo que una pulgada son 2,54 centímetros, pueden hacer la conversión directamente. Ya yo les voy a poner el número, que es pura matraca en verdad. Esto es 12.344 micrómetros. Y esto es 37.752,02 micrómetros. Ya. Y esto les va a dar una potencia consumida cercana a 313 kilowatts. Ya. Pero si se fijan, ups, ya, si se fijan, esto es potencia consumida y no potencia requerida, ¿ya? O sea,
esta es la energía que yo necesito para poder tratar el mineral, o sea, perdón, esta es la potencia que yo necesito para poder tratar el mineral que estoy tratando, pero lo que a mí me interesa conocer es la potencia requerida. Y esta potencia requerida hay que dividirla, ¿cierta?, por esta eficiencia que yo les había dicho anteriormente, que es de 0,9, de 90%, perdón, para equipos nuevos y 75% para equipos antiguos. Entonces, bueno, en el enunciado no tenemos mucha información acerca de si son equipos nuevos, si son equipos antiguos, pero vamos a asumir que son equipos nuevos, así que deberían estar trabajando como de forma eficiente. Así que lo vamos a dividir por 90%, 2 kilowatts, y nos va a dar algo así como 348 kilowatts. Y esa es la potencia requerida. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? Todo bien por mi parte. Ya. Si está todo bien, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es importante porque nos va a sentar un poco las bases de lo que es el dimensionamiento de equipos. Y nos dice, se requiere definir los estancadores necesarios para tratar en un circuito abierto 5.500 toneladas cortas por día con un mineral de las siguientes características. Work Index de 13 kWh por tonelada corta, un F100 de 31 pulgadas y un F80 de 20 pulgadas. Dice que el producto de esta etapa debe tener al menos un 80% bajo 5 pulgadas y en la capacidad de tratamiento señalada está considerando disponibilidad mecánica, sobredimensionamiento. Dice que no considera la utilización de parrilla de la alimentación al chancado ni arnero en esta etapa. Nos piden indicar características, tipos, motor y R80 para el circuito. Entonces, algunas consideraciones antes de pasar al ejercicio es que yo tengo, ok, esto nos está diciendo circuito abierto, nos está diciendo que el F100 son 31 pulgadas, 31 pulgadas son 78 centímetros, esto es 78 centímetros. ¿Y qué más nos dicen? 31 por 78. Sí. Y nos dicen que queremos tratar 5.500 toneladas cortas por día. Y si yo esas 5.500 toneladas cortas las divido por 24 horas, yo estoy pasando 229,17 toneladas cortas por hora. Y una tonelada corta son 0,907 toneladas. Y esto es igual a 207,9 toneladas por hora de las toneladas métricas normales. ¿Ya? Entonces, con todas estas indicaciones, yo podría pensar directamente que estoy trabajando con chancado primario. O sea, que estoy en la etapa de chancado primario. ¿Por qué? Porque esto a modo como para que ustedes manejen valores nomás, y eso es algo que también está en las diapos del profe. En chancado primario entran partículas entre 1,5 metros máximo, ¿ya? Las partículas que salen de acá salen con un tamaño cercano a 20 centímetros, o sea que al chancado secundario entran partículas cercanas a 20 centímetros, de este salen partículas cercanas a 5 centímetros y finalmente el chancado terciario salen cercanas a 1 centímetro. Ya esto por supuesto varía un montón dependiendo de la faena o dependiendo del procesamiento, del mineral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están como dentro de ese orden, ¿ya? Entonces, todas estas indicaciones nos indican o nos están diciendo que estoy trabajando en chancado primario. Y otra cosa es que yo tengo dos chancados, dos chancadores típicos para el chancado primario,
quedó muy feo, pero tenemos el chancador de mandíbulas, que vendría siendo que solo esta pared se mueve, ¿ya? Esta pared es la que se mueve y aquí abajo yo tengo el setting que vendría siendo la abertura del chancador. A esto se le llama el setting. Y este chancador maneja típicamente valores menores, flujos menores a 400 toneladas por hora, ¿ya? Por otro lado tengo el chancador giratorio. Ya, voy a tratar de dibujarlo. Ya, pero al final, en este equipo, esto que está aquí al medio como que va girando, ¿ya? Y en eso que va girando, como que va girando y además tiene como un movimiento de péndulo abajo. Entonces, aquí abajo, o sea, primero, como que está aprovechando como todo el circuito porque está chancando como cuando va y cuando viene, versus que este como que solo chanca cuando va hacia allá, pero cuando se abre en verdad no está haciendo mucho. Entonces este como que aprovecha esa energía de ida y de vuelta y por lo mismo yo puedo tratar tonelajes mayores a 600 toneladas por hora ya. Eh, entonces, nos piden escoger los equipos necesarios. Ay, ¿por qué no puedo pasar? Ya. Entonces, me dan esta tabla, estos tamaños o estas características de equipos. Si se fijan, al menos para este catálogo, los equipos que yo tengo disponible aquí, que serían estos o sea, VB0806, VB0907, etcétera, están caracterizados como 0X, 0Y en decímetros. Y si yo veo, esto por si acaso es un chancador de mandíbula, si yo veo un dibujo, este vendría siendo A, o la abertura, que sería este valor de aquí, y si yo, como que la profundidad de este equipo, por así decirlo, es este 0i o es un W, ¿ya? Entonces, eh, lo primero que voy a definir va a ser la abertura del equipo. La abertura del equipo. ¿Y cómo defino la abertura del equipo? Voy a poner aquí abertura. La abertura se define o tiene que ser mayor o igual al F100 dividido un factor de corrección. ¿Y de dónde saco yo este factor de corrección? Ok, voy a poner aquí FC. Este factor de corrección es 75%, en verdad no es porcentaje, es 0,75. 0,75 para chancado primario, es 0,8 para chancado secundario y es 0,95 para chancado terciario. O sea, yo estoy ajustando el tamaño porque, por ejemplo, ya si me dice que el- las partículas más grandes son de 31 pulgadas, yo lo divido igual por un factor de corrección porque no puedo poner que la abertura son exactamente 31 pulgadas, po. Porque en un lado, por ejemplo, si yo tengo, ok, imaginemos que esto es una roca y ahí me están diciendo que el ancho máximo de esa partícula es 31 pulgadas. Estas son 31 pulgadas ya, pero quizás si yo muevo esta partícula, puede quedar en otra dirección que el largo no necesariamente sea 31 pulgadas, sea más grande y me tape la abertura del equipo. Así que
este factor de corrección corrige esos eventuales problemas que se puedan tener con los equipos, con las partículas que están entrando y los tamaños de los equipos. Entonces, como estamos trabajando con chancado primario, tenemos que el F100 son 31 pulgadas, el factor de corrección es 0,75 y voy a tener que la abertura es mayor o igual a 41,3 pulgadas, y esto en decímetros son 10,49 decímetros, ¿ya? Entonces, dado que los primeros dos números me indicaban la abertura del equipo, yo voy a descartar al tiro los dos primeros, o sea, los tres primeros, ¿cierto? Porque esto es más chico, esto es más chico y esto es más chico. Entonces las opciones que me quedan serían las tres últimas, ¿ya? Oigan, y son 10 para las 4 y no sé si alcancemos a terminar este ejercicio en verdad, porque es un poco más largo y quizás cuesta un poco más digerirlo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Em, no, a ver, yo creo que alcanzo a explicarle en verdad. Ya, segunda cosa que necesito saber. Me están diciendo que el producto de esta etapa debe tener al menos un 80% bajo 5 pulgadas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es definir el setting. ¿Ya? Porque nos dicen que 80%, el 80% tiene que estar bajo 5 pulgadas. Ok, aquí yo tengo las 5 pulgadas y esta otra tabla lo que me está dando es entregarme la distribución granulométrica en función del distinto setting que yo tengo, ¿ya? Recuerden que el setting es la abertura que está abajo al final del chancador, ¿ya? Entonces, si yo necesito que el 85%, o sea, que el 80% de las partículas esté bajo 5 pulgadas, tengo que ver estos números de aquí al lado, ¿cierto? Y se fijan aquí, el único número que me está dando, que me está asegurando que el 80% de las partículas están bajo ese tamaño, es este de acá, po. El setting igual a 4, ¿sí? Porque las otras todos me dan valores superiores, o sea, valores inferiores, perdón. Entonces el setting es igual a 4 pulgadas. ¿Qué hacemos ahora entonces? Nos devolvemos a esta tabla y, ok, estas eran nuestras primeras opciones y ahora dijimos que el setting es de 4 pulgadas. Así que lo intersectamos con esto y bueno, aquí coincidentemente y afortunadamente para el ejercicio, solamente el primer equipo puede o tiene ese setting. Ya los otros dos más grandes no cumplen con ese setting, así que no podemos trabajar con él. Entonces lo único que nos falta saber ahora es saber si estos dos valores o estos dos valores en los que está trabajando pueden tratar lo que nosotros queremos tratar, ¿ya? Entonces, nosotros ya habíamos dicho anteriormente que queríamos tratar 207 toneladas por hora. 207 toneladas por hora, que si nos fijamos aquí, está dentro de este rango, así que estamos ok, como ese es el equipo con el que nosotros deberíamos trabajar, ¿ya? Nos pedían también en el ejercicio calcular la potencia requerida, eso queda como propuesto con los valores que tienen, porque les entregan el work index. Si les entregan el work index, conocen el F80 y pueden calcular el P80 del equipo, así que pueden calcular la potencia requerida. Y esto en verdad es como una pincelada de lo que es dimensionamiento de equipos, ¿ya? Una pincelada del dimensionamiento de equipos. La próxima semana vamos a ver más en detalle y vamos a ver también el dimensionamiento de arnero. Y al final
Les dejé 2 ejercicios propuestos. El primero, o sea, recomendado que los hagan. Uno es, según la tabla adjunta y el flowchart, determine la carga circulante, la eficiencia del arnero y el work index operacional. Les dan el flujo de alimentación, les dan la potencia consumida y les dan la abertura de la mañana. Ya les dan el flowchart, les dan aquí los flujos. Y ahí denle una vuelta para ver si lo pueden hacer. Si tienen dudas, me escriben. No. Sí, eso. Aunque nadie nunca me ha escrito por los propuestos que le he dejado, pero no importa. Y el segundo propuesto dice, del siguiente flowchart y solo utilizando balances de masa, demuestre que se cumple esta relación. Este es el sistema que tienen que evaluar, el circuito, y les dicen, además encuentra una relación analítica entre la carga circulante y la eficiencia. Aquí es solo jugar con ecuaciones y con definiciones, ¿ya? Y hemos terminado.